El sol del amanecer tocaba mi viñedo con esa luz suave y dorada que parece pedir permiso antes de iluminar las vides. Era uno de esos momentos en los que el mundo parece perfecto. Con el rocío brillando como cristales rotos sobre las hojas de tempranillo. Había terminado de ajustar los alambres de las espalderas en la fila sur, sintiendo el crujido de la tierra seca bajo mis botas, cuando vi algo que no encajaba. Dos siluetas oscuras plantadas en medio de mi terreno. Como si fueran los dueños. Al principio pensé que eran excursionistas perdidos o birdwatchers madrugadores que habían tomado un desvío equivocado. Pero los excursionistas no se mueven así. Como si estuvieran cubriendo ángulos. Y los observadores de pájaros no llevan pistolas al cinto. Me quedé inmóvil un instante. Con una mano en el poste. Dejando que mis ojos se ajustaran. Dos hombres con uniformes idénticos. Azul marino. Ni policías ni guardias de seguridad del todo. Con armas en las caderas. Fundas baratas y correas mal colocadas. En las mangas. El detalle más ridículo que había visto en años, un parche en forma de placa. Pero en lugar de una estrella o un águila. Un pequeño olivo impreso y las palabras Unidad de Cumplimiento Comunitario de Sierra Verde. Unidad de Cumplimiento Comunitario. Casi me río. En cambio, sentí que la mandíbula se me tensaba. Porque Sierra Verde. La urbanización a la que pertenecían esos parches. Estaba a 1/4 de kilómetro carretera abajo. Oculta tras sus carteles perfectos de madera. Sus casas en tonos pastel y sus estrictas normas sobre el color de las puertas de garaje. Mi tierra no formaba parte de ellos. Nunca lo había hecho y nunca lo haría. Avancé. Con las botas aplastando suavemente la tierra. Y al fin se volvieron. Como si me notaran por primera vez. Uno levantó una carpeta. El otro se ajustó el cinturón. Queriendo que viera el arma que probablemente ni siquiera estaba autorizado a portar. Buenos días. Dijo el alto. Con gafas de sol. Mandíbula cuadrada y pelo cortado al estilo militar. Pero su postura era errónea, inclinado demasiado hacia adelante. Rodillas rígidas. Un hombre podría interpretarlo como confianza, yo lo leí como alguien intentando parecer lo que no estaba entrenado para ser. ¿Qué hacen en mi tierra? Pregunté. El alto sonrió. Como si creyera que el papeleo lo protegía. Inspección rutinaria del perímetro. Dijo. Parte de la iniciativa de seguridad de la comunidad. Me quedé ahí un segundo. Dejando que las palabras se asentaran como humo. Luego reí. Una risa baja de incredulidad genuina. Esta tierra no es de la urbanización. Dije. Nunca lo ha sido. Nunca lo será. Se miraron. No con vergüenza. Sino con esa mirada que comparten los hombres cuando piensan que el de enfrente no entiende cómo funciona el mundo de verdad. Señor. Dijo el alto de nuevo. Su propiedad linda con la comunidad. Eso nos otorga jurisdicción secundaria para revisiones de seguridad. ¿Jurisdicción secundaria? Repetí, ¿es así como llaman ahora al allanamiento? Su sonrisa se desvaneció. Pero su compañero avanzó. Tocando un botón en el pecho de su chaleco. Como activando una cámara corporal. Solo que era de marca barata. Colocada al revés. Con una luz roja parpadeante que indicaba que no grababa nada. Estos hombres no eran policías. Eran actores que no se sabían el guión. Sentí que algo viejo se removía en mí. Algo que creía haber colgado hace años. La parte de mí que solía entrar en habitaciones llenas de mentirosos y tenía que descifrar quién acabaría en las noticias y quién en el juzgado. No me presenté. No les dije quién había sido. No hacía falta.
Simplemente señalé hacia el camino de grava. ¿Fuere? Dije. El alto parpadeó, sorprendido de que no jugara a su jueguito de autoridad. Señor. Negarse a cooperar podría. ¿Fuere? Repetí. Esta vez más cortante. Abrió la boca de nuevo. Pero avancé primero. Un paso lento. Del tipo que dice que la conversación ha terminado. Ambos dudaron. Al fin. Se volvieron y salieron de mi propiedad, murmurando algo sobre documentación y incumplimiento. Cuando llegaron a la carretera, se detuvieron, como esperando que apartara la vista. No lo hice. No hasta que desaparecieron. Exhalé despacio. En mi vida, los problemas rara vez se anuncian con sirenas. Llegan en silencio, pasos suaves. Sonrisas forzadas. Hombres fingiendo ser lo que no son. Y mientras el sol se elevaba sobre las copas de los árboles, calentando las vides, no podía sacudirme la sensación de que esos dos no eran el principio de algo. No. Eran la advertencia. El primer ripple antes de la tormenta. No esperaba ver a esos falsos guardias de nuevo. No tan pronto. Al menos. Pero los problemas no viajan solos. Traen amigos. Y me trajeron uno en particular. 2 días después de la inspección. Estaba reforzando un poste de madera cerca de la verja principal cuando oí el crujido de neumáticos sobre grava. Lento. Pesado. Demasiado para un coche normal. Demasiado para un camión de reparto. Eso dejaba una cosa, alguien intentando parecer importante. Me erguí. Me limpié el polvo de las palmas y vi un viejo todoterreno plateado detenerse justo fuera de mi límite. El motor siguió encendido. La puerta del conductor se abrió con ese chirrido que hacen los SUV versus viejos después de demasiados veranos. Salió un hombre, alto. Ancho de hombros. Con el físico de alguien que había estado en forma y se negaba a admitir que ya no lo estaba. Gafas de aviador. Chaqueta con un parche descolorido de la Guardia Civil. Aún colgando de 2 hilos sueltos. Como si la chaqueta no decidiera si jubilarse. No miró el viñedo primero. Me miró a mí. Del tipo que mide si debe intentar intimidar o pasar directo a dominar. Caminó hacia la verja con un peso deliberado. Botas golpeando la tierra. A mitad de camino. Noté algo revelador, su mano derecha flotaba cerca de la cadera cada pocos pasos. Hábito viejo. De poli. Solo que la forma en que la sostenía era errónea, demasiado rígida. Demasiado ensayada. Como un hombre recordando un rol que ni siquiera había interpretado bien cuando aún tenía placa. Buenos días. Dijo. Deteniéndose justo antes de la valla. Su voz era grava envuelta en humo. Asentí. ¿En qué puedo ayudarle? Sonrió. Fina y torcida. Como si la hubiera practicado en el retrovisor. Me llamo Antonio Ruiz. Soy el capitán de cumplimiento comunitario de Sierra Verde. No respondí de inmediato. Solo lo miré. Dejando que el título flotara lo suficiente para que ambos probáramos lo ridículo que sonaba. Capitán de cumplimiento comunitario. Repetí. Manteniendo la cara seria. Eso es algo que imprimen en tarjetas de visita. Su mandíbula se crispó un poco. Había tocado un nervio. Lo que me dijo algo más útil que cualquier presentación. Carraspeó. Su tierra linda con nuestra comunidad. Eso lo pone bajo jurisdicción secundaria en caso de emergencia o preocupación de seguridad. Ahí estaba de nuevo, jurisdicción. La palabra favorita de los hombres que ya no tienen ninguna.
Mi tierra no es de la urbanización. Dije con calma. No es de nadie. Nunca lo ha sido. Antonio se inclinó ligeramente hacia adelante. Una mano en la verja metálica como si pudiera empujarla si le apetecía. Está lo suficientemente cerca. Dijo. Lo suficientemente cerca como para que lo que pase aquí nos afecte. Lo que significa que puedo echar un vistazo cuando lo necesite. Miré su mano en mi verja antes de encontrar sus gafas de frente. Esa verja no se abre para títulos de fantasía comunitaria. Dije. Solo para la verdadera autoridad. No le gustó. Su boca se torció. Sus hombros se tensaron. Se enderezó la chaqueta como solía hacer antes de bajar de un coche patrulla. Solo que esta vez no había placa. Ni autoridad. Solo memoria muscular y un ego herido. ¿Se niega a una inspección oficial de seguridad?, preguntó. Me niego a que un hombre con equipo de autoridad falsa finja tener poder en mi tierra. Respondí. Por primera vez. Antonio se quitó las gafas y las colocó en la frente. Sus ojos eran pálidos. Afilados y furiosos. La clase de furia que no venía solo de este momento. La clase de furia que vive en un hombre mucho antes de pisar mi propiedad. Había visto esa mirada antes. En interrogatorios. En entrevistas. En hombres que sentían la placa escurrírseles de las manos y no podían aceptar la pérdida. Exhaló por la nariz. Bien. Dijo. Pero si pasa algo aquí. Cualquier cosa. Recuerde que intenté mantener las cosas seguras. ¿Seguras para quién?, pregunté. No respondió. Se volvió. Regresó a su todoterreno y subió sin otra palabra. La puerta se cerró de golpe. El motor rugió y los neumáticos escupieron grava al acelerar. Más rápido de lo que debería un hombre queriendo probar un punto. Me quedé ahí un largo minuto después de que se fuera. Con las manos en la verja. En mi tiempo. Había lidiado con mentirosos. Matones. Manipuladores y héroes de pacotilla. Pero había algo diferente en Antonio. Algo desquiciado justo bajo la superficie. No estupidez. No incompetencia. Algo más. Un hombre que había perdido autoridad real y había encontrado un nuevo patio para fingir que aún la tenía. Y tenía la inquietante sensación, profunda en los huesos, de que Antonio Ruiz no había terminado conmigo. Ni por asomo. Antonio no volvió al día siguiente. No tenía por qué. Los hombres como él no llaman dos veces. Dejan que el eco haga el trabajo. 2 mañanas después de su visita. Estaba reparando la bisagra de la puerta del taller cuando un coche de la Guardia Civil rodó lentamente por mi entrada. La vista de un patrullero real no me molestaba. La autoridad había estado en mi propiedad muchas veces a lo largo de los años. Usualmente por un vaso de agua o un informe de perro perdido de un vecino. Pero la forma en que éste se detuvo. La forma en que el agente salió con los hombros ya caídos y una mirada apologética formándose. Me dijo que no era una visita social. Se ajustó el tricornio. Carraspeó y dijo, hemos recibido una denuncia sobre una posible infracción de armas en el predio. Lo miré un momento. ¿En mi predio? Asintió como un hombre entrando en una conversación que preferiría evitar. El denunciante dijo que había armas almacenadas a la vista pública. Pensó que podría ser un riesgo para el barrio. Casi pregunté si el nombre del denunciante rimaba con Antonio. Pero el agente ya parecía lo suficientemente incómodo. En cambio, lo llevé al taller. Señalé por la ventana. Dentro. Contra la pared del fondo. Estaba mi armario de acero para armas. Cerrado con llave y candado.
visibles solo si te parabas en un ángulo preciso afuera y entrecerrabas los ojos. El agente miró adentro. Sí, murmuró. Eso no es una infracción en absoluto. Lo sé. Dije. Se disculpó sinceramente. Dijo que lo archivaría como no procedente. Dijo que esperaba que no volviera a pasar. Volvió a pasar. 48 horas después. Esta vez la llamada era sobre un fuerte olor a alcohol que se filtraba al barrio. Un fuerte olor a alcohol. Vivo en un viñedo. El vino está literalmente en el aire en verano. El mismo agente. Más apologético que antes. Ambos nos quedamos en la entrada escuchando el zumbido de las abejas y el silencio de la mañana. Y se pasó una mano por la cara como intentando borrar la vergüenza ajena. Mire. Dijo. Voz baja. Voy a ser sincero. Alguien le está jodiendo. Asentí. Tengo una buena idea de quién. No preguntó. No necesitaba. ¿Se fue? Rodando despacio. Sus neumáticos cortando líneas largas en el polvo. Por un momento. Pensé que quizás eso sería el fin. Que las llamadas molestas eran solo el intento perezoso de Antonio de pincharme. Como algunos hombres lanzan piedras a una valla para oír ladrar a los perros. Pero los matones con placa o fantasía de placa rara vez se detienen en piedras. Escalan. Y la escalada llegó en silencio. Como siempre parece llegar el problema. Empecé a notar sombras donde no deberían estar. Huellas cerca de la valla. Un nuevo furgón de la urbanización aparcado demasiado tiempo carretera abajo. Vecinos paseando perros que de repente viraban más cerca de mi propiedad. Mirando mi casa con una expresión que no era curiosidad exacta. Pero tampoco amistad. Como si les hubieran contado una historia. Una donde yo era el villano. Luego empezó el correo. Folletos doblados en mi buzón. Advertencias impresas sobre preocupaciones de seguridad vecinal. Uno incluso afirmaba que mi propiedad tenía operaciones agrícolas no conformes. Operaciones agrícolas no conformes en un viñedo que había operado legalmente por años. Empecé a documentar todo, fotos. Timestamps. Vídeos. Un viejo hábito resurgiendo como una cicatriz captando la luz. Y en algún lugar dentro de mí. Un interruptor se activó. Esto ya no era acoso aleatorio. Era un patrón, dirigido. Coordinado. Intencional. Antonio no solo andaba husmeando en un viaje de poder. Estaba construyendo algo. Pintándome como una amenaza. Un problema. Un hombre que necesitaba ser manejado. Quizás pensaba que la presión me haría ceder. Quizás creía que suficientes quejas falsas me enviarían a la puerta de la urbanización. Sombrero en mano. Preguntando cómo hacer que todo desapareciera. No me conocía. No sabía que había pasado años como detective escuchando a hombres contar historias que esperaban fueran creíbles. Historias que esperaban ocultar lo que realmente hacían. Antonio tenía esa mirada, la de alguien esforzándose demasiado por hacer que su versión de la realidad pegara. Y cuando un hombre como ese no obtiene la reacción que quiere, no retrocede. Duplica. Y mientras caminaba hacia la valla esa tarde, con el sol hundirse tras las colinas y las vides susurrando suavemente en el viento, lo sentí, profundo. Cierto y frío. Antonio Ruiz acababa de empezar. Y lo que quería era control. No lo obtendría. Pero maldita sea si no lo intentaría. Siempre he creído que cada propiedad tiene su propio tipo de silencio. La mía solía sonar como viento entre vides. El crujido de madera vieja y el zumbido distante de cigarras. Pero al final de esa semana,
Había algo más en el quietud. Una sensación como si la tierra estuviera siendo vigilada. No del tipo donde alguien se para en tu valla. Del tipo donde alguien te vigila vigilándolos. Lo noté primero un martes al atardecer. Justo después de la puesta de sol. El cielo aún tenía una fina línea ámbar sobre la cresta. Y llevaba un rollo de tubería de riego de vuelta al cobertizo cuando algo captó un destello de luz menguante, un parpadeo metálico arriba. Me detuve a mitad de paso. Incliné la cabeza. Ahí estaba de nuevo, un Twinkie diminuto como una estrella fuera de lugar. Pero las estrellas no se montan en postes de utilidad. Caminé hacia ello despacio. Botas crujiendo grava. Mi respiración calmada y estable. La rabia te hace descuidado. Y los abogados tardan demasiado. De cerca. La estrella se resolvió en una pequeña cámara Bullitt para exteriores. Montada más alto de lo que cualquier vecino se molestaría. Tornillos industriales. Cable grapado prolijamente por el poste. ¿Y en el lado? Una pegatina, el mismo logo de olivo que había visto en esos uniformes falsos. Iniciativa de Vigilancia Comunitaria de Sierra Verde. ¡Qué broma! No la toqué. No la arranqué. En cambio, trepé al rail de la valla. Me estabilicé y alcé mi teléfono para capturar el número de serie grabado en el soporte. Luego, retrocedí. Cambié ángulos y fotografié el camino del cableado. Herramientas de mi viejo oficio, recolección de evidencia. Limpia. Controlada. Silenciosa. De camino a la casa. Una brisa agitó los árboles del oeste. Solo un suave empujón de aire. Y las hojas se movieron lo suficiente para que lo viera, una segunda cámara medio oculta en las ramas. Apuntando directamente a mi porche. Esa era de emisión comunitaria. Marca diferente. Más pequeña. Más barata. Gusto de Antonio. Sin duda. Me quedé ahí un minuto completo debajo. Sin moverme. Solo mirando directo a la lente. Del modo en que miras fijo a un hombre a través de un espejo de interrogatorio. No dije nada. No necesitaba. El mensaje estaba claro. Pero los hombres como Antonio no captan mensajes sutiles. Captan desafíos. Y eso es exactamente lo que le di. Al día siguiente. El zumbido empezó. Bajo al principio. Como una abeja lejana. Pero creció hasta que no pude ignorarlo. Miré al cielo y ahí estaban, 2 drones. Volando en círculos perezosos sobre mi casa. Luces parpadeantes. Cámaras girando. No eran juguetes de aficionados. Eran modelos profesionales. Con estabilizadores y lentes de alta resolución. Uno se acercó. Flotando a unos metros sobre mi tejado. Como inspeccionando las tejas. El otro se quedó atrás. Más alto. Vigilando el perímetro. Saqué mi teléfono y grabé. Luego. Llamé a la Guardia Civil. El mismo agente de antes respondió. Voz cansada. Sí. Los drones. Hemos tenido quejas similares. Pero sin prueba de quién los opera. Tengo números de serie. Dije. De las cámaras también. Hubo una pausa. Tráigalos. Veremos qué podemos hacer. Pero antes de que pudiera moverme. Mi teléfono vibró con una alerta de seguridad. Mi sistema de casa inteligente. El que había instalado hace años. Detectaba intentos de hacking. Alguien tratando de acceder a mis cámaras. Mis cerraduras. Mi red. Intentos repetidos. Torpes pero persistentes.
Bloqueé todo. Cambié contraseñas. Activé el modo fortaleza. Pero sabía quién estaba detrás. Antonio. Escalando de nuevo. Esa noche. No dormí. En cambio, me senté en el porche con una copa de mi mejor reserva. Mirando las estrellas. Planeando. Había lidiado con matones antes. Pero este era personal. Estaba invadiendo mi hogar. Mi paz. Y en España. Un hombre defiende su tierra como defiende su honor. No con ruido. Con astucia. Empecé a cavilar un plan. Uno que usaría su ego contra él. Uno que lo atraería a mi terreno. En mis términos. Porque los hombres como Antonio no resisten una trampa bien puesta. Y yo estaba a punto de tender la mía. La trampa empezó con una llamada anónima. Usé un burner phone. Voz distorsionada. Y contacté a la línea de tips de la urbanización. Hay algo ilegal en el viñedo. Dije. Bolsas sospechosas enterradas cerca de la bodega. Podría ser drogas. O peor. Sabía que llegaría a Antonio. Sabía que su ego no resistiría la oportunidad de atraparme en algo grande. Para hacerlo dulce. Organicé una fiesta esa noche. Invité a vecinos neutrales. Amigos del pueblo. Incluso a la gente de la Guardia Civil. Sergio Morales. Off-duty. Mesas bajo el emparrado. Luces de cadena. Olor a asado en el aire. La fiesta era real. La trampa. Oculta. Cavé un hoyo superficial cerca de la bodega. Visible desde la valla, pero no obvio. Dentro. Coloqué una bolsa de plástico sellada. Llena de levadura en polvo. Blanca. Fina. Inofensiva. Pero desde lejos. Parecía algo más. Algo que un expoli paranoico vería como su ticket a la gloria. La noche cayó. Y la fiesta cobró vida. Risas. Música flamenca suave. Copas tintineando. Pero mis ojos estaban en la oscuridad más allá de la luz. A las 11:30. Lo vi, una figura moviéndose sigilosamente a lo largo de la valla. Cortando el alambre con pinzas. Antonio. Solo. Con equipo táctico negro. Máscara. Guantes. Creyendo que era invisible. Lo observé desde las sombras mientras se colaba hacia la bodega. Pala en mano. Cavó. Encontró la bolsa. La levantó triunfante. Lo tengo. Murmuró para sí mismo. Luego. Con un cuchillo. La rajó. El polvo explotó en su cara. Cubriéndolo de blanco como un fantasma. Tosió. Escupió. Tropezó hacia atrás. Eso fue mi señal. Activé las luces de inundación. El viñedo se iluminó como un estadio. Antonio parpadeó. Cegado. Cubierto de levadura. Mis invitados se volvieron. Jadeando. ¿Qué demonios? Gritó Antonio. Limpiándose los ojos. ¿Esto es allanamiento? Tengo jurisdicción. Sergio Morales. El agente real. Se levantó de su asiento. Placa en mano. No. No la tienes. Dijo Sergio. Voz firme. Estás en propiedad privada. Allanando. Armado. Antonio palideció bajo el polvo. Yo. Tenía autorización. Vigilancia comunitaria.
Jurisdicción de emergencia. No. No la tenías. Dijo Sergio. 2 agentes más se acercaron a Antonio. No agresivos. Solo listos. Mis invitados observaron en silencio. El viñedo susurró bajo la brisa. Me acerqué. Bajando la voz lo suficiente para que se oyera. Antonio. Caíste en una trampa. Mi trampa. Lo único ilegal aquí esta noche eres tú. El polvo en su cara lo hacía parecer fantasmal. Desquiciado. Derrotado. Sergio al fin asintió a sus hombres. Espósenlo. Y así. El falso capitán de Sierra Verde. El hombre que pensó que podía acosar. Vigilar. Hostigar. Manipular y controlarme. Fue escoltado a través de mi viñedo bajo luces policiales reales. Manos atadas. Pareciendo un bollo cubierto de azúcar con problemas de ira. Mis invitados empezaron a respirar de nuevo. Uno susurró, «Dios mío». Exhalé despacio. La trampa había saltado limpia. Pero sabía que no había terminado. No aún. Antonio no trabajaba solo. Y la persona que lo respaldaba estaba a punto de darse cuenta de que su turno venía después. Las noticias viajan rápido en un pueblo pequeño. El escándalo. Más rápido. Al amanecer. Todos en Sierra Verde sabían que Antonio Ruiz había sido llevado esposado. Pareciendo un bollo azucarado. Pero no sabían por qué. Pensaban que era un malentendido. Un error. Pretendía corregirlo. No dormí esa noche. En cambio, pasé las horas entre las 2 de la madrugada y el alba organizando los archivos que Pablo me había dado. Imprimiendo logs. Resaltando transferencias bancarias. Ampliando capturas de pantalla de la vigilancia ilegal de Antonio hasta posterizarlas. A las 8 de la mañana. No fui a la comisaría. Fui al borde de mi propiedad. Justo donde la carretera pública se encuentra con la entrada de la urbanización. Monté una mesa plegable simple. Un podio y un cartel que decía la actualización de seguridad comunitaria, la verdad. Invité específicamente a 3 personas, el editor del diario comarcal. El guardia civil que odiaba a Antonio y Pablo. Pero sabía que el resto vendría solo. Y lo hicieron. Vecinos paseando perros. Corredores. Gente pasando en coche que ralentizaba para mirar. En 20 minutos. Tenía una multitud de 40 personas. Me puse de pie. No usé megáfono. No necesitaba. El silencio era lo suficientemente alto. Buenos días. Dije. La mayoría vieron las luces anoche. La mayoría oyeron los rumores. Alcé el primer cartel. Mostraba una foto granulada en visión nocturna de una ventana de dormitorio. Un jadeo colectivo recorrió la multitud. ¿Esto? Dije señalando la imagen. Es el dormitorio principal de la familia Gómez. 3 calles más allá. Tomada hace 2 noches. La señora Gómez. Al fondo. Se tapó la boca con la mano. ¿Y esto? Volteé el cartel. Es el timestamp tomado por una cámara oculta en el olivo comunitario. Instalada por Antonio Ruiz. Pagada con sus cuotas comunitarias. El murmullo empezó al instante. Enfadado. Impactado. Antonio no solo me vigilaba a mí. Continué. Voz elevándose lo justo para cortar el ruido. Los vigilaba a ustedes. Construyó archivos sobre ustedes. ¿Quién viene? ¿A qué hora se van? ¿Con quién duermen?
Dejé caer una pila de papeles en la mesa. Tú. Estos son los logs. Cortesía de una fuente interna que no podía soportarlo más. Vi a Pablo en la multitud. Cabeza baja. Con capucha. Me dio el más mínimo asentimiento. Pero Antonio es solo el músculo. Dije. El músculo necesita dinero. Alcé la segunda pila de papeles. Registros bancarios. María López. Dije el nombre claramente. Al otro lado de la calle. En la oficina de la urbanización. Vi las persianas temblar. Estaba mirando. María autorizó pagos de horas extras de seguridad de 4.000 euros al mes a una consultora registrada a nombre de la esposa de Antonio. Autorizó actualizaciones de equipo que eran en realidad comisiones por contratos de proveedores. Alcancé los emails. Aquí está ella. En sus propias palabras. Diciéndole a Antonio que encuentre suciedad sobre el viticultor para que podamos expropiar su tierra para la expansión. La multitud ya no murmuraba. Gritaba. La gente se volvía hacia la oficina de la urbanización. Señalando. Sacando teléfonos. Esto no es una comunidad. Dije. Mirando directo a la ventana de la oficina donde sabía que se escondía. Es un chanchullo para un ex poli fracasado y una presidenta corrupta. Retrocedí del podio. La Guardia Civil tiene estos archivos. La Fiscalía tiene estos archivos. Y ahora ustedes los tienen. Dejé los papeles en la mesa. A mediodía. 4 miembros de la Junta habían dimitido por email. Alegando no saber nada de las operaciones. A la 1 de la tarde. Llegó una furgoneta de noticias de la ciudad. Y a las 3 de la tarde. Vi a María López salir corriendo por la puerta trasera del centro comunitario. Cargando cajas en su maletero como una ladrona en la noche. Pensaba que podía escapar del papeleo. Se equivocaba. La trampa había atrapado a la rata. Ahora venía por la reina. Hay una hora específica del día que los criminales de carrera temen más. No es medianoche. Medianoche es cuando se sienten seguros. Medianoche es cuando poseen la oscuridad. No. La hora que temen es las 5 de la madrugada. La hora del lobo. La hora cuando el sueño es más profundo. Las defensas más bajas y la orden está firmada. Lo llamamos Operación Luz. No fui parte del equipo que irrumpió en la puerta de Antonio. Soy civil ahora. Mi placa está en un cajón. Pero me quedé en mi porche. Café en mano. Viendo el convoy de SV versus negros sin marcas rodar en silencio por mi viñedo. Girando a la izquierda hacia Sierra Verde. No usaron sirenas. Aún no. Sergio me llamó 10 minutos después para rellenar los huecos. A las 5:14 de la madrugada. El equipo de la Fiscalía Provincial irrumpió en la puerta principal de la casa de Antonio Ruiz. Antonio no salió luchando. Por todo su fanfarroneo. Su charla táctica y placas falsas. Cuando llegaron los verdaderos pateapuertas. Se derrumbó. Lo encontraron en su pasillo en calzoncillos y una camiseta manchada. Intentando meter un disco duro en el microondas. Ni siquiera lo encendió antes de estar en el suelo. Atado con bridas y leídos sus derechos. Pero el arresto no fue lo perturbador. La búsqueda lo fue. Lo que encontraron en esa casa convirtió esto de un caso de acoso en una pesadilla. En el garaje de Antonio. Su centro de mando. Encontraron el servidor que Pablo me había advertido. Pero no eran solo logs. Era un santuario, docenas de monitores. Discos duros etiquetados por dirección. Y en la pared. Un mapa de piso a techo de Sierra Verde y el área circundante.
Pines codificados por color en cada casa, azul para conformes. Amarillo para lista de vigilancia. Y justo en el centro, circundando mi viñedo, una gruesa línea roja. Dentro del círculo, había garabateado una palabra, objetivo. Pero empeoró. En el armario del dormitorio principal, encontraron un arsenal que pondría nervioso a un cártel, 3 fusiles de asalto con números de serie limados. Un taser modificado ilegalmente a voltaje peligroso y una caja de esposas de plástico. Suficientes para detener a una docena de personas. No solo jugaba a ser capitán. Se preparaba para una guerra que solo existía en su cabeza. Si no hubiera tendido esa trampa. Si no lo hubiera provocado temprano. Dios sabe qué habría hecho con esas bridas. Mientras el equipo desmantelaba la vida de Antonio, otro equipo buscaba a la reina. María López. No había ido a casa después de la conferencia de prensa. Había huido. Pero gente como María, que ha vivido toda su vida en una burbuja de autoridad mezquina, no sabe desaparecer. No sabe deshacerse de un teléfono. Cambiar coches o quedarse fuera de la red. Entran en pánico. A las 6:45 de la mañana, un guardia civil avistó un Lexus de lujo acelerando por la autovía. A 50 kilómetros de la frontera provincial. Cuando la detuvieron, no corrió. Cerró las puertas y gritó. Gritó que era la presidenta de la asociación. Gritó que era una conspiración. Gritó hasta que rompieron el cristal y la sacaron. En el maletero, encontraron 2 maletas. Una llena de ropa. La otra con 140.000 euros en efectivo. Dinero drenado del Fondo de Reparaciones de Emergencia de la urbanización horas antes de que las cuentas fueran congeladas. A las 9 de la mañana. El sol estaba completamente sobre mi viñedo. Los SU Versus se habían ido. Las sirenas se habían desvanecido. Mi teléfono vibró. Un texto de Sergio. Corto. Profesional, ambos en custodia. Evidencia asegurada. Se acabó. Miré las filas de vides estirándose verdes y calmadas hacia el horizonte. El rocío se secaba en las hojas. Los pájaros cantaban. Los vigilantes se habían ido. Las cámaras estaban oscuras. La sombra que había colgando sobre mi tierra por semanas había desaparecido por completo. Tomé un sorbo de mi café. Sabía mejor que en años. Pero sabía que quedaba un acto. El arresto es solo el principio. El verdadero fin pasa en un tribunal. Y pretendía estar en la primera fila. Los tribunales tienen un olor específico, cera de suelo. Madera vieja y sudor nervioso. Es un olor que no había respirado en años. Pero entrando en el juzgado provincial esa mañana de martes, se sintió como ponerme un abrigo viejo, pesado. Familiar. El juicio duró 3 semanas. 3 semanas de selección de jurado. 3 semanas de abogados caros intentando pintar a Antonio Ruiz como un guardián comunitario excesivamente celoso y a María López como víctima de circunstancias. Intentaron hacerlo sobre límites de propiedad. Intentaron hacerlo sobre leyes urbanísticas. Pero no se puede argumentar contra vídeo. En el 4.º día, la fiscalía reprodujo el metraje de la noche de la Honeypot. El tribunal estaba en silencio mortal mientras el jurado veía a Antonio en los monitores grandes. Lo vieron merodeando en la oscuridad. Lo vieron allanando. Lo vieron hackeando un sistema privado. Pero el clavo en el ataúd no fue el vídeo. Fue el audio. Pablo. Nervioso. Temblando. Subió al estrado y trajo las grabaciones. El jurado escuchó la voz de Antonio grabada en su propio garaje.
fanfarroneando a un amigo por teléfono, una vez que plante la evidencia. El viticultor se va. Entonces tomamos la tierra. María ya tiene un comprador para la expansión. Jadeos ondularon por la galería. Me senté en la primera fila viendo la espalda de Antonio. No se volvió. Sus hombros estaban encorvados. La arrogancia se había ido, reemplazada por la postura encogida de un matón que se da cuenta de que el profesor al fin mira. María se negó a mirar a nadie. Miraba sus manos. Llorando en silencio. Interpretando el papel de la anciana frágil. No funcionó. No después de que el perito contable subiera y mostrara de dónde venían los 140.000 euros, del fondo de reparación de techos del barrio. Del presupuesto de mantenimiento del parque infantil. De los bolsillos de la misma gente sentada detrás de mí en el tribunal. Cuando fue mi turno de testificar. No miré a los acusados. Miré al jurado. Les conté sobre los drones. Las cámaras. La intimidación. El miedo que sentían mis vecinos al ver un coche falso de policía aparcado fuera de sus casas a medianoche. Un hogar se supone que es un santuario. Les dije. Estos dos lo convirtieron en una prisión. El jurado deliberó menos de 4 horas. Cuando regresaron. El aire en la sala se sentía eléctrico, esa pesada estática silenciosa que viene antes de un rayo. La jueza. Una mujer severa con cero paciencia para abusos de poder. Pidió al presidente del jurado el veredicto. Miré a Antonio. Estaba temblando. De verdad temblando. En el cargo de conspiración para extorsión. Culpable. En el cargo de acoso agravado. Culpable. En el cargo de posesión de armas no registradas y modificación de armas. Culpable. La lista continuó, 18 cargos en total. Luego vino la sentencia. La jueza miró por encima de sus gafas a Antonio Ruiz. Señor Ruiz. Dijo. Su voz cortando la sala como una navaja. Usted tomó un juramento una vez como agente de la Guardia Civil. Y lo perdió. Luego creó un mundo de fantasía donde podía abusar de ese poder de nuevo. Terrorizó esta comunidad. No por seguridad. Sino por ego. Lo condeno a 24 años en prisión sin posibilidad de libertad condicional. Las rodillas de Antonio flaquearon. Su abogado tuvo que sostenerlo. Emitió un sonido. Mitad sollozo. Mitad jadeo. Que resonó en los altos techos. Luego la jueza se volvió a María. Señora López. Se le confió proteger esta comunidad. En cambio, la trató como su cuenta bancaria personal. Financió una milicia privada para acosar a un hombre inocente. La condenó a 18 años. Además, se le ordena pagar la restitución completa de 450.000 euros a los fondos de la urbanización. María huyó. Fue un sonido agudo y feo, el sonido de una vida de privilegio rompiéndose contra una pared de concreto. Pero la jueza no había terminado. Golpeó el mazo una vez para silenciar la sala. Luego miró a los miembros restantes de la Junta de la Urbanización sentados en la galería. Además, declaró. La evidencia ha mostrado que la Asociación de Propietarios de Sierra Verde se ha convertido en una empresa criminal. Por orden judicial. La Junta actual se disuelve inmediatamente. Se designará un administrador independiente para gestionar la comunidad hasta que se celebren elecciones justas y supervisadas. El tribunal estalló. No con ira. Con aplausos. Aplausos reales y sostenidos. Mis vecinos. Gente con la que apenas había hablado en años. Se abrazaban. Algunos lloraban. El reinado del terror había terminado.
Me puse de pie. Abotoné mi chaqueta y salí al pasillo. Sergio me esperaba. No sonrió. Solo asintió. ¿Justicia?, preguntó. Miré atrás a las pesadas puertas de roble donde los agentes llevaban a Antonio y María a sus nuevas vidas en celdas de 2 por 3 metros. Sí, dije. ¿Justicia? Salimos del juzgado juntos, pisando el sol brillante y cálido de la tarde. El aire sabía diferente afuera, más limpio, más ligero. Sabía a libertad. 6 meses después, el silencio regresó al viñedo. Pero no era el silencio pesado y vigilante de antes. Era el silencio limpio del crecimiento. El silencio del viento moviéndose por vides pesadas. El silencio de un halcón circulando alto, cazando ratones de campo. No palancas. Pasé la mañana del Festival de la Vendimia caminando el perímetro. La zona de observación expandida se había ido. Las cámaras en los árboles. Edas. Saqué la última yo mismo. La tiré al contenedor de reciclaje y vi el camión de basura aplastarla en plástico chatarra. Los drones ya no vuelan. El barrio ha cambiado también. Con el rey y la reina de Sierra Verde cumpliendo condena federal. El miedo se evaporó. La gente saluda ahora, saludos reales. No los nerviosos de comprobar quién mira. Pablo fue elegido nuevo presidente de la urbanización. No quería el cargo. Intentó huir cuando lo nominaron. Pero eso es exactamente porque es perfecto para él. Desmanteló el comité de cumplimiento en su primer día. Ahora la urbanización se preocupa de lo que debe, mantenimiento de la piscina y parterres. Llegué a la verja principal. La misma donde Antonio había estado y exigido obediencia. Taladré un nuevo cartel en la madera, roble sólido. Letras de latón. Lo hice yo mismo. Dice, propiedad privada. Cámaras grabando. Guardia Civil solo con cita. Sin jurisdicción comunitaria más allá de este punto. Retrocedí y lo admiré. No era una advertencia. Era un hecho. Al atardecer. Las mesas estaban puestas bajo el emparrado. Esta vez. Sin luces parpadeantes. Sin furgones tácticos. Sin hombres gritando cubiertos de levadura, solo amigos. Vecinos. Incluso algunos de los que solían tener miedo de mirar mi casa. El olor a cerdo asado lento y humo de leña llenaba el aire. Botellas de mi mejor reserva tempranillo se descorchaban. El sonido de risas. Risas altas y genuinas. Flotaba hacia las estrellas. Sergio Morales estaba ahí. Fuera de servicio. Cerveza en mano. Riendo con Pablo sobre algo. Los observé desde el borde del patio. Una pareja joven del barrio se acercó. Sostenían copas de mi vino. Solo queríamos darte las gracias, dijo la mujer. Bueno. Por plantarte. No pensábamos que nadie pudiera detenerlos. Sonreí. Las vides tienen raíces profundas. Dije. No se arrancan fácil. Mientras la noche avanzaba y el fuego se reducía a brasas glowing. Toqué una cuchara contra mi copa. El cháter se apagó. 50 caras se volvieron hacia mí. Alcé mi copa. El vino rojo profundo captó la luz del fuego. Brillando como un rubí. Miré la tierra que amaba. Miré a la gente que al fin era libre de ser vecinos de nuevo. Por la libertad. Dije. Mi voz llevando en la noche quieta. Por los límites. Pausé. Mirando hacia la carretera vacía donde el todoterreno de Antonio solía acechar.
Y por el placer absoluto de no dejar que hombres pequeños jueguen a polis grandes. Salud. Gritó Sergio. Las copas tintinearon. El sonido resonó como una campana. Tomé un sorbo. Era la mejor añada que había hecho nunca. Sabía a victoria.